y diga conmigo: la vida después de la muerte. Bien, este es un tema muy conocido dentro de la teología. Dentro de la teología se lo conoce como la tanatología. Es una pequeña ciencia que se divide en varias ramas específicas. Entre ellas está la tanatología médica, la tanatología forense y la tanatología bíblica. Quiero comentarles o enseñar qué es lo que significa esta palabra, porque quizás muchos de ustedes puedan decir: pastor, pero usted ¿de qué me está hablando? Quizás sea una palabrita como un poquito complicada de entender, o algo que usted quizás en algún momento no la pudo estudiar o no la ha escuchado, pero que aquí lo vamos a hacer para que tenga claro sobre este tema específico del cual estamos hablando. Estamos hablando de la vida después de la muerte. Entonces tiene que ver esta palabra tanatología con ello. ¿Qué significa esta palabra? Ahora, esta palabra proviene del griego, que se divide en dos, o sea, dos palabras unificadas. Tánatos, que significa separación o desprendimiento. Entonces, si tenemos ahí, vamos a ir, mi Jorgito me ayuda rapidito con las diapositivas, porque no quiero demorarme. Y vuelvo y repito, esta palabra tanatología se divide en dos palabras. La primera es tánatos, que significa ¿cómo? Separación o desprendimiento. Ponga mucha atención en cada uno de los significados, porque es interesante no solamente estudiar esto, sino que es importante que usted conozca a qué se refiere. Y logos, creo que la mayoría de nosotros conocemos esa palabra, es muy familiar. Logos simboliza, ¿no es cierto?, significa un tratado, un estudio de algo. Entonces, etimológicamente, esto quiere decir o significa el estudio de la separación o el desprendimiento. Cuando hablamos de tanatología, es el estudio de la separación o el desprendimiento. Esto quiere decir que después de la muerte existe una separación. O sea, cuando hablamos de morir, hablamos de una separación, de un desprendimiento. Más adelante vamos a estar topando con mayor detalle, pero eso es lo que significa la tanatología. Es la separación, en este caso, si hablamos de la muerte de una persona, la separación del alma y del espíritu. Este estudio nos sirve para desmentir incluso la falsa teología de los testigos de Jehová. Quizás para muchos puede sonar como un poquito incómodo, y puede haber gente que pudo haber venido de esa teología o de esa enseñanza, pero tengo que hablarte de la verdad. Tengo que expresarte lo que la Biblia dice, y no puedo ocultarlo ni tampoco tratar de callar, cuando la verdad de la palabra del Señor lo que hace es transformar la vida del ser humano. Yo no sé cuántos de aquí han sido transformados por la palabra, pero yo he sido transformado por la palabra del Señor. Y yo he venido a hablar a gente transformada por Dios y por Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, ¿por qué desmentimos la teología con esto de la tanatología? Esa teología de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová sostienen que no hay infierno, ¿verdad? Y empiezan también a decirte que el infierno es aquí mismo y que todo termina en la muerte. Cuando tú vas, no sé, a la caja, cuando tú falleces, ahí se termina todo. Esa es la falsa teología de los testigos de Jehová. Ellos piensan que eso es lo final, lo último, ya no necesitamos nada más porque ahí termina toda la vida. Otra falsa doctrina que se refiere a este tema es la doctrina de los adventistas. También nosotros pues refutamos esa falsa teología o esa falsa enseñanza de los adventistas, porque ellos creen que el alma en cambio se queda retenida dentro del cuerpo hasta el día de la resurrección. Entonces yo me preguntaría, ¿qué tal si a una persona le incineran, le queman, le hacen ceniza? ¿Dónde quedaría el alma? ¿Sí o no? Si queda retenida en el cuerpo. Entonces es algo como que fuera del contexto, fuera realmente de un razonamiento correcto, y no es dable el poder creer en ese tipo de teologías. No quiere decir
que se termina la vida ¿cómo se puede decir?, en la tumba, ni tampoco quiere decir que el alma queda retenida en el cuerpo. Eso no existe ni bíblicamente ni en ningún lado. ¿Amén? Yo no sé de dónde sacaron ese tipo de creencias, pero no es posible, porque cuando hablamos de muerte, esta ciencia, incluso la ciencia, corrobora que la muerte habla acerca de un desprendimiento de algo. O sea, no mueres tú cuando se para tu corazón o cuando deja de latir el corazón. La muerte sucede cuando hay un desprendimiento de el alma y del espíritu del cuerpo. Amén. Entonces, la palabra muerte, curiosamente, fue expresada por primera vez en el autor de la vida. ¿Qué tal? En Dios. Dios fue el primero que mencionó la palabra muerte. Cuando le dijo Dios a Adán: mas del árbol de la ciencia y del bien no podrás comer, porque el día en que de él comieres, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Entonces, recordamos que la Biblia es el primer escrito y el primer libro más antiguo que existe o ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia es uno de los primeros escritos más antiguos, es más bien, es el primer libro más antiguo que existe. Ningún otro libro existió antes que la Biblia. La palabra de Dios fue escrita incluso en piedras, y usted sabe muy bien la historia, cuando fue entregado las tablas, ¿no es cierto?, de la ley y de los mandamientos a Moisés. En ese tiempo no había papel, no había ni siquiera los pergaminos, eso se escribía en piedras. Entonces Dios lo escribió en piedras con su propio dedo, y ese fue el primer libro que se hizo o que se escribió. Entonces, la Biblia, que es el libro más antiguo y que viene del autor de la vida, fue y es el libro que más habla acerca de este tema de la vida después de la muerte. No hay ciencia alguna, no hay persona alguna que pueda hablar de la muerte en sí si no conoce o estudia o medita la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quizás puede haber niños, hay niños, ¿no?, que son curiosos y a veces preguntan: papi, ¿y por qué muere la gente? ¿Cuál es la causa de la muerte? ¿Y cuál es el origen de tal situación? Entonces el padre de familia puede quedar como: uy, me cogiste en curva, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes pudieran responder eso a un niño? Es algo que no se puede responder porque hay muchas causas, hay muchas formas. ¿Cómo le explico a mi hijo el por qué muere la gente? Pero si yo voy a la Biblia, estudio la palabra, entonces voy a tener el entendimiento y la sabiduría para poder responder a esa pregunta. Por eso, mis amados, quiero decirle o mencionarle lo que significa la muerte, el concepto de muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la sanción de la rebelión contra Dios y la ley. Así como la justicia el día de hoy en muchos de los países condenan a muerte a alguien que, por ejemplo, violó una ley específica, ¿verdad? Hay leyes en ciertos países que te condenan hacia la muerte. Lo mismo sucedió al principio. La sanción para pagar la desobediencia, el pecado, la rebelión en contra de Dios y de su ley, fue la imposición de la muerte. Y Dios, cuando le vio a Adán, le dijo a Adán y a Eva, le dijo: no coman de ese árbol. Ellos, ¿qué hicieron? Comieron del mismo, desobedecieron a Dios, infringieron una ley. Inmediatamente el Señor envió y ordenó que sea sacado Adán y Eva del huerto del Edén, y puso querubines, ¿verdad?, alrededor, con espadas desenvainadas, espadas de fuego revolviéndose por todo lado, para impedir que volvieran al lugar de donde ellos residían. ¿Por qué razón? Porque ese era la paga
del pecado. La muerte empezó ahí. La muerte en Adán y Eva empezó no físicamente. La muerte en Adán y Eva empezó espiritualmente. Amén. Entonces, eso es lo que sucedió en el principio. Fueron condenados a muerte. La condenación primera de la muerte de Adán y Eva fue espiritual. ¿Por qué? Porque hubo un desprendimiento. Diga conmigo, desprendimiento. Cuando hablamos de muerte, nunca se olvide que se habla de un desprendimiento, ¿sí? De apartarnos. Y por eso se apartó Adán y Eva de la gloria de Dios, se apartó de la presencia de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña: por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Estamos separados de Dios. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el mal, eso es lo que hace la desobediencia. Mis amados, todos hemos pecado. Lo mismo que hizo Adán y Eva, lo hemos hecho nosotros. Y hasta el día de hoy, seguimos haciéndolo. A pesar de que la palabra de Dios, a pesar de que ya hay consejo, a pesar de que ya te predican el evangelio, aún así seguimos haciendo lo que no debemos. A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Igual cuando se le dice: no mientas, por favor. No, sí, ya, perdón, no vuelvo a mentir. Y de repente otra vez volvemos a caer en lo mismo. Entonces, no culpemos a otros, porque es fácil culpar, ¿verdad? A veces nos queremos lavar las manos, porque eso le sucedió a Adán. Pero el producto del pecado trajo 4 cosas, hermano. Número 1, la maldición. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 17, en la parte B de ese versículo, cuando le pregunta a Adán por qué pasó, y empieza a culparle a la mujer y todo lo demás, cuando le pone Dios el castigo, ¿qué le dice? Maldita será la tierra por tu culpa. O sea, cuando Dios es directo, hermano. ¿Sí? Entonces uno tiene que aceptar. Pero le fue claro, le dijo: por causa de haber desobedecido, maldita será la tierra. Wow. Entonces, la maldición vino por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Otra de las cosas, otro de los productos que produjo el pecado es la enfermedad. Usted y yo nos enfermamos ahora, ¿verdad? Por eso esa es la razón por la que usted y yo, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, es necesario e importante que usted pueda aceptar el poder de la sangre de Jesús. Porque todo lo que trajo el primer Adán, el segundo Adán lo derrumbó y le derribó para su gloria, para que usted y yo podamos vivir bajo una bendición y no bajo la maldición. Tercero, que vino por causa del pecado, ¿qué es lo que vino? El deterioro físico. Y cuarto, la muerte. Porque por ende, después de la enfermedad se deteriora físicamente tu cuerpo y por ende también viene la muerte. Entonces todo lo que hoy vivimos, lo que somos, es causa de una maldición que ocurrió en la humanidad desde el principio de la creación. Los primeros seres humanos, los primeros hombres creados por Dios pecaron, como usted y yo también lo hemos hecho. Sin duda este tema, como puede usted darse cuenta, es uno de los temas más emocionantes quizás y especulativos de las Escrituras. Porque nos habla de algo que muchos no quieren hablar, y es la muerte, ¿verdad? No les gusta hablar la gente de la muerte, pero sin embargo habla, porque es parte de nosotros, ¿sí o no? Queremos evitar, pero hablamos. Y miramos en las noticias, en la radio, en las redes sociales, estamos mirando cómo mucha gente muere, quizás por violencia, quizás por enfermedades o por muchas otras causas más. Pero de que hay muerte, y uno dice: pues ahora, Dios mío, no quisiéramos hablar de ello, pero estamos tratando de en lo posible mantenernos sobreviviendo en este lugar.
y buscamos cosas externas, y eso es de lo que hablábamos el día domingo. Buscamos seguros médicos, buscamos tantas cosas porque queremos resguardarnos, sin darnos cuenta que en algún momento la muerte nos va a llegar, porque es parte de nosotros. La gente lo que no sabe o lo que no quiere aceptar es que la muerte nos persigue desde el día en que naciste. Eso es parte de nuestra vida. Tú corres rápido, la muerte igual acelera el paso y te trata de alcanzar. Y el día en que nos alcanza nos entierra y nos manda bajo la tierra, en una tumba, en una caja. Pero lo importante de esto también es entender que así como la muerte nos puede alcanzar, la Biblia nos habla de un maravilloso evento, que todo aquel que recibió a Cristo Jesús de Nazaret en su vida, en su corazón, llegará un momento donde resplandezca este evento llamado el arrebatamiento de la iglesia, y entonces los que están vivos dice que escaparán de la muerte, porque la muerte no tiene poder alguno sobre aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón y en su vida. Y cuando sucede este evento, que ya hablaremos posteriormente, justo en esta estructura, en este proceso de enseñanzas bíblicas del Apocalipsis, vamos a ver qué va a suceder en ese tiempo. Pero así como Enoc y Elías, que ascendieron vivos al cielo, así el Señor prometió que haría con su iglesia. Pero no cualquier iglesia, sino una iglesia viva, una iglesia en santidad, una iglesia que se guarda, una iglesia que teme al Señor, obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Una iglesia de gloria, hermano. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que escapará de la muerte. Esa es la iglesia a la cual el Señor ha prometido que ni la muerte ni el Hades va a poder tener autoridad sobre la iglesia. Por eso la palabra del Señor dice: ninguna puerta del Hades prevalecerá. Porque quien prevalece sobre las tinieblas y sobre la muerte es la iglesia de Cristo, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia con fuego, poder y autoridad. Aleluya. Yo no sé a quién estoy hablando, pero yo vine a hablar a una iglesia llena del Espíritu Santo. Llena. La muerte no tiene poder sobre aquellos que estamos preparados. ¿Cuántos de aquí estamos preparados? ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Aleluya. Entonces, la palabra tánatos, ¿qué significaba? Separación o desprendimiento. Esta palabra tánatos tiene que ver con dos cosas específicas. Número uno, con la separación de la criatura de su creador. Debido al pecado, la primera muerte entra al mundo de forma espiritual. Como sucedió, vuelvo y repito, con Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Porque hay que entender algo, y es que cuando Dios creó al ser humano, los hizo al nivel de la perfección. O sea, Adán y Eva fueron creados a un nivel, diga conmigo un nivel. No el nivel de conocimiento de lo bueno y de lo malo. Lo hizo al nivel de la perfección. Pero lamentablemente el ser humano, por causa del pecado y la desobediencia, se hundió y descendió. Decayó. No es que mejoró, no es que hoy estamos mejor. La gente ahora piensa que porque inventa muchas cosas tecnológicas o la ciencia empieza a avanzar, piensa que estamos como que alcanzando una sabiduría como la de Dios. Y no es así. Mientras más el hombre sigue haciendo cosas, más se sigue hundiendo. Y eso no nos damos cuenta. Porque mientras más hay ciencia, tecnología, comodidades, te apartas de Dios en vez de acercarte. Si tú quieres volver al origen, de llegar a la perfección, necesitas acercarte a tu Creador. Necesitas acercarte a quien te creó, quien te hizo a ese nivel de perfección. Pero eso es lo que sucede a causa del pecado. Nos hundimos.
No fuimos hechos al nivel de lo bueno y de lo malo. Fuimos hechos al nivel de la excelencia, de la perfección. Pero a causa de este engaño del diablo, el profeta Isaías habló de ello. ¿Qué sucede? Isaías capítulo 59, versículo 1. Y vamos como el primero de los versículos a leer. Isaías 59, versículo 1 y 2. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero escucha lo que dice Isaías. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es importante, mi amado, que tú te alejes de la iniquidad, te alejes del pecado, porque el pecado te pone barreras. Ay, pastor, pero por eso mismo vino Cristo, yo ya acepté a Cristo y esa barrera se derrumbó. Sí, pero tienes que mantenerte, pues. ¿De qué me sirve haber aceptado a Cristo, pero seguir viviendo como en el mundo? ¿De qué me sirve haber aceptado a Cristo, pero seguir viviendo como cualquier mundano o como cualquier persona en el mundo? No me sirve de nada. Si yo acepté a Cristo, tengo que de verdad demostrar que acepté a Cristo. Porque no es que yo acepté a Cristo y soy salvo. No, no es así. Tú tienes que demostrar que de verdad aceptaste y tienes convicción en tu corazón de que lo hiciste. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos, amando a Dios, viviendo en santidad, apartándote del mal. Entonces, de verdad aceptaste a Cristo. Pero si no, ¿de qué estamos hablando? La iglesia no es un juego. La vida en Cristo no es un juego. El cristianismo no es un juego. No es un título que me coloco nada más para que los demás me vean. Yo tengo que dar testimonio de quién yo soy. Por eso el Señor y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Quiere decir que nosotros representamos al Señor aquí en este lugar que no nos pertenece, porque este mundo no nos pertenece. Nuestro reino está en el reino de los cielos. Lo mismo somos nosotros al convertirnos en embajadores de Cristo. Nosotros somos mediadores. En el aspecto de que yo hago que la gente que está en el mundo, que todavía pertenece al mundo por causa del pecado, nosotros podamos hacer que se comunique y tenga una comunión con nuestro Padre a través de nuestro testimonio. Por eso somos embajadores de Cristo. Todo ser humano conoce lo que es bueno y lo que es malo. Mire, el pecado y la maldad colocó una barrera y una separación entre Dios y el hombre. Es decir, que se abrió un abismo. El pecado hizo que se abra un abismo entre Dios y el hombre. Y ese Dios santo, sublime, majestuoso, perfecto, incomparable, único, rey, mensajero, consejero e íntegro, no puede vivir en el mismo lugar que un hombre decaído, un hombre sucio, contaminado. No puede vivir en el mismo lugar. Por eso se abrió un abismo. El pecado nos separó de Dios. Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede estar con una persona caída. Por eso se abrió ese abismo. Eso hace el pecado, mis amados. Yo sé que vivimos hoy bajo la gracia, pero eso no nos da licencia para pecar. La gracia no te da el permiso para que hagas tú lo que quieras. No, la gracia es un regalo de Dios, la cual no podemos mancharla, no podemos destruirla, hay que saberla utilizar. Dios nos dio como una licencia para ser perdonados, pero siempre y cuando tú luches constantemente en contra del pecado. Porque si tú te deleitas en el pecado, la Biblia dice que tú llegas a ser hijo del diablo. Por eso la gente que se deleita en el pecado es que a mí me gusta.
A mí no me tienes que decir nada, mi vida es mi vida y yo sabré, yo quiero disfrutar la vida aquí porque a cualquier momento nos llega la muerte, entonces hay que disfrutarla. Mentira del diablo. Tú la disfrutas, pero disfrútale bien, hermano, con Cristo a tu lado. Disfrútale con el Espíritu Santo, disfruta el servirle a Dios, el vivir en santidad, alegrarte y tener el gozo en su presencia. Eso es disfrutar. No meterte en el alcohol, en las drogas, en las calles, eso no es disfrutar. Te estás autodestruyendo. A veces juzgamos a los que se quitan la vida, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que todo homicida no es digno de entrar al reino de los cielos. Todo aquel que mata a otros, todo aquel que asesina a otros, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Pero tú que te estás matando a ti mismo, tú piensas que puedes ir al cielo. La gente suicida, la gente que mata a otros, que se quita la vida, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero cuando tú consumes alcohol, drogas, te estás autodestruyendo, estás matándote en vida, estás quitando una vida que a ti no te pertenece, porque lo que tú eres y lo que tú tienes le pertenece solo a aquel que nos creó, aquel que nos dio la vida. Solo Él podrá quitarnos y solo Él podrá darnos. Él es Dios y Él es dueño de nosotros. Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Entra inmediatamente la muerte espiritual. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El Señor dice: y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Por esa razón, cuando pecó Adán y Eva, desde ese momento todo ser humano conocemos el bien y el mal. Dios no nos hizo con ese fin. Fue un engaño del diablo. Pero eso es suficiente motivo y razón para que Dios pueda juzgar a la gente. Porque quizás tú te preguntes: pastor, ¿y cómo va a juzgar Dios si hay gente quizás, pero bien metidos en la selva, indígenas, indios, que no conocen del Evangelio? ¿Cómo les va a juzgar Dios? Aunque no conozcan del Evangelio, razón suficiente es que todos conocemos lo que es bueno y lo que es malo. No hay excusa. Otra cosa es que ahora en este tiempo y en esta generación la gente a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Pero eso es parte de la iniquidad y de la perversión del ser humano a causa del pecado. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que es bueno y lo que es malo. La gente, a pesar de que sabe que es malo, quiere seguir en el pecado, quiere seguirse ensuciando. Y Dios les va a tomar en cuenta, porque la gente sabe la verdad, pero quiere excusarse. Es lo mismo que le pasó a Adán. Hoy está pasando lo mismo, hermanos. Porque Dios, cuando le dijo: ¿dónde estás, Adán? Adán se había escondido, ¿verdad? Y de repente salió Adán y dijo: aquí estoy, Señor. ¿Y qué haces escondido? Es que de repente me vi que estaba desnudo y me dio miedo, vergüenza, y me escondí porque escuché tu voz. Y el Señor le dijo: ¿y quién te enseñó que estás desnudo? ¿Y qué pasó? Entonces Adán no dijo: sí, Señor, perdóname, yo fui. No. Inmediatamente dijo: la mujer que tú me diste. O sea, Dios, tú tienes la culpa por la mujer que tú me das. Como muchos tratan de escudarse, se casan mal, después están queriéndose divorciar. El pastor tiene la culpa que nos casó. El pastor tiene la culpa. Él la aceptó. Mi papá tiene la culpa porque él me dijo, él me presentó a esa mujer. No reconocemos nuestro pecado. Lo más fácil, lo que Adán hizo, ¿no es cierto? Lavarse las manos y culpar a alguien. Y eso es lo que pasa con el pecado. Cuando tú cometes pecado, lo primero que haces es tratar de culpar a otro.
Tratamos de escudar, de ponerle a otro al frente, que le culpen a él, que le culpen a ella, que le peguen a él, que le peguen a ella, que le condenen, pero a mí no. Es lo que hizo Adán. Porque el pecado trae dos cosas: miedo y vergüenza. Por eso la gente que a veces no quiere venir a la iglesia porque cometió un error, siente eso, vergüenza, miedo. ¿Qué me van a decir? Es que si vuelvo todo el mundo me va a ver. Es que si hago esto, ¿qué me van a decir? Siempre hay un miedo, siempre hay un temor, porque no queremos asumir y enfrentar lo que hemos hecho. Y a todos quizás nos pueda dar eso vergüenza, y nos ha pasado, porque el pecado causa eso, miedo y vergüenza. Génesis capítulo 3, del 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El mismo engaño que le costó a Satanás la derrota en el cielo, empleó contra los ángeles, les engañó a los ángeles, cayeron con él, y el mismo engaño empleó contra el ser humano. O sea, la más grande mentira y engaño de Satanás fue: vas a ser como Dios. Porque el hombre siempre tiende más bien a ser grande. El hombre siempre tiende a ser mejor. Por eso, porque nosotros fuimos hechos al nivel de la excelencia, de la perfección. Por eso el hombre hasta el día de hoy somos perfeccionistas. Siempre buscamos ser mejores. Siempre buscamos superarnos, porque queremos llegar a la excelencia, a la perfección. No está mal, pero el problema es que nosotros queremos llegar a la perfección por una vía que no es la correcta y que no nos pertenece. Y nos dejamos de engañar. Y Dios quiere que nosotros volvamos a la perfección y a la excelencia. Claro que sí, pero por la vía correcta. La única vía de llegar a la perfección y a la excelencia solamente es el camino que nos lleva a Dios, nuestro Creador, a quien es perfecto y excelente. ¿Qué hizo el diablo? Engañó a la tercera parte de los ángeles, diciéndole la misma mentira. Él empleó un golpe de estado en el cielo y dijo: yo voy a ser como Dios. Y eso le costó el lugar de privilegio que él tenía. Le costó el estar cerca de Dios. Le costó el cielo. Y fue expulsado por tremendo engaño, por tremenda mentira que él mismo se empleó en su corazón. Por eso Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso dijo el diablo. Su intención quiso ser como Dios, y el mismo engaño empleó a los ángeles y el mismo engaño al ser humano, y los hizo caer. Y hasta el día de hoy, el mismo engaño quiere seguir empleando en la humanidad. Porque fue la forma efectiva para él de hacer caer al ser humano. Por eso cantantes, hermano, que se meten a hacer altares, ofrecer sacrificios al diablo para ser famosos. Porque el diablo les ofrece todo. Lo mismo que le ofreció a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Si tú me postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido otorgado. Lo mismo le ofrece al ser humano. Por eso es mentira, mis amados, cuando hay gente que te ofrece en el mundo facilito. Y esos cantantes que se hacen famosos, multimillonarios, ¿por qué creen que son famosos y multimillonarios?
Porque el diablo les dijo, si tú me adoras, si tú me sirves, yo te doy todo lo que tú quieras. El diablo te ofrece lo que tú quieres, lo que tu carne quiere. La pregunta es, ¿qué es de verdad lo que tú buscas? ¿Buscas fama, dinero, satisfacción en tu carne? ¿O buscas de verdad paz, gozo, felicidad, tranquilidad, amor? Y el único lugar donde tú puedes encontrar lo que necesitas, no lo que quieres, es Dios. Es estar en su presencia. Porque si hablamos de lo que nosotros queremos, nuestra carne quiere de todo. Quiere satisfacción a más no poder. Pero si tú de verdad quieres vivir bien, no busques lo que quieres, busca lo que necesitas. Y lo que tú necesitas es a Dios en tu corazón y en tu vida. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo. Lo que tú necesitas es la guianza de la palabra de Dios sobre ti. Eso es lo que usted y yo, tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dan gloria? Adán pudo haberse salvado incluso. Porque cuando Dios le hace el reclamo, después de que él también cayó, ¿qué le dijo? Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no escuchaste la voz de Dios. O sea, porque había caído primero Eva. ¿Sí o no? Le engañó a Eva, Eva comió del fruto y el fruto la ofreció Eva a Adán y le dijo, come conmigo. No, pero eso Dios dijo que no, no, come conmigo. Mire, y aquí quiero explicarle, esto es un dato que a mí me sorprendió mucho. Y es que en el capítulo 3 de Génesis, versículo 17, ahí está lo que le dice Dios a Adán. ¿Qué dice? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero que nos pongamos en pausa ahí, porque este versículo, quiero enseñarle lo que dice textualmente en el original hebreo. No es a veces todo lo que presenta la Biblia como superficial, usted tiene que aprender a estudiar la Biblia. Si usted quiere conocer más del Señor, estudie, medite, capacítese. En el versículo 17, cuando dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, esa palabrita voz, en el hebreo original está escrito, aparentemente, según lo que nosotros vemos, está escrito como call. ¿Cómo está escrito? Call. La Q, la O, bueno, con una ramita ahí por ahí, un puntito, y la W, la L. Así es voz en hebreo, pero en el original hebreo hay un cambio pequeño en esa palabrita. No es col, es colín, ¿sí? Con una N al final, que quiere decir la voz y llanto manipulador de tu mujer. Esto se aplica en el mismo versículo de Sansón y Dalila, en Jueces capítulo 6, cuando le dice que con su llanto y su manipulación redujo el alma de Sansón a mortal angustia. Es el mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Eva, para convencer a Adán, le lloró manipulándole. ¿Cómo le habría llorado, hermanos? De tal forma que Adán, cuando ve llorar a la mujer, nunca había visto llorar a una mujer, pues. Porque su primera mujer no fue su mamá, sino fue Eva, su esposa. Al verle llorar, se asustó, pues. Dios mío, ¿qué hice? Come, por favor. Yo me imagino que sí, le debe haber dicho la mujer, pues. Eva, come, por favor. Entonces al asustarse, pues,
Porque eso dice la Biblia. En este texto original, no es la voz, por haber escuchado la voz de tu mujer, sino por haber escuchado la voz de llanto manipulador de tu mujer. Y hasta el día de hoy es así, hermano. No le estoy dejando mal a la mujer por si acaso, pero eso dice la Biblia. Y hay mujeres hoy en este tiempo que lo siguen haciendo. Utilizan la manipulación y el llanto. Vuelvo y repito, no son todos, no son todas, porque así como hay mujeres, también hay hombres que manipulan. Así que no nos hagamos los santitos, ¿verdad? Y así fue como le convenció. Pero más allá de lo que le haya convencido, Adán pudo haberse salvado. Pero le llegó a amar tanto a Adán que se dejó llevar por lo que ella le pidió. Pero más que de lo que ella le pidió, Adán desobedeció a Dios también. Porque él tenía que haberse quedado firme en lo que Dios le dijo y no escuchar a nadie más. Ni a la serpiente, ni a la mujer, ni a nadie. Bueno, no había nadie más, ¿no? Los dos únicos que habían en el huerto. Pero nunca puedes tú poner por encima a tu esposo, a tu esposa, encima de Dios. Por más que, mira mi amado, si tu mujer o tu esposo se enojan porque tú vienes a la iglesia, que se enoje. Yo voy porque amo a mi Dios. Y mi comunión con Él nadie puede quebrantar. Ay, entonces si vas a la iglesia, entonces nos separamos. Pues separémonos. Entonces escoge o Dios o yo. Pues Dios. Por más que tú puedas amarle a tu esposa, pero sobre ella siempre está el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Punto. Primer mandamiento, que encierra todos los 10 mandamientos. El resumen de todo ahí está. Ama a tu Dios, ama al Señor, ama a tu Creador. Amén. Pero la mentira fue que ambos serían como Dios. Y esta mentira ha trascendido, vuelvo y repito, a lo largo de la historia en diferentes culturas. Por ejemplo, si hablamos de la reencarnación, ¿qué dicen? ¿Qué dice la reencarnación? Dicen que si usted, por ejemplo, se porta bien en esta tierra, cuando usted muera, va a ascender al limbo, al nirvana, dicen. Por eso sale el nombre de este grupo o de estos artistas, Nirvana, porque es el engaño de Satanás, la misma teología. Si tú haces esto bien, si tú te portas bien, subes al limbo o al nirvana, te vas a hacer como Dios. Esa es una creencia hinduista. ¿Qué sucede? La contraparte, dicen que en cambio, si tú te portas mal aquí en la tierra, te vas a reencarnar en un animal. Específicamente en una vaca. Por eso es que en el Medio Oriente, los hindúes, ellos no comen vaca. Podrán morirse de hambre, ven pasar vacas por ahí que no las comen, porque piensan que es una suegra reencarnada ahí. Imagínense. Ahí no podemos quitar el proceso, dicen. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento, esa es la creencia falsa, demoníaca, diabólica, que el diablo está empleando en diferentes culturas. Y hay gente que cree en eso, hermano. Porque estadísticamente una de las religiones más grandes son los hinduistas. En todo el mundo. O sea, ¿cuánta gente cree en eso? Pero mis amados, no podemos nosotros aceptar ese tipo de creencias. El que nosotros vamos a ser como Dios o el que nosotros vamos a ser Dios. No, de ninguna manera. Nosotros debemos entender
como seres humanos que no tenemos naturaleza divina. Hay hijos de Dios en distintas categorías. Hay 5 categorías como hijos de Dios. Bíblicamente, para que tú entiendas y no te vengas a confundir de que tú puedes llegar a ser como Dios. Primera categoría, literal A, hijos de Dios por creación. Hasta los perritos, los gatos, los animales son criaturas de Dios y son hijos de Dios. Y no por eso son Dios. Segundo, literal B, hijos de Dios por elección y nacionalidad. El pueblo judío, el pueblo de Israel, son hijos de Dios porque Dios los eligió como una nación. Por eso la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel primogénito mío es, dice la palabra. Por eso cuando se enfrenta Moisés al faraón, cuando Dios le dice, ve y dile a faraón que suelte a mi hijo, a mi primogénito, estaba hablando de su pueblo. Literal C o número 3, tercera categoría, los hijos de Dios por adopción. ¿Quiénes somos? Nosotros, la iglesia. Dios nos adoptó cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Entonces nosotros pasamos a tener el derecho de ser hijos de Dios, pero por adopción. Literal D o cuarto, hijos de Dios celestiales, los ángeles. Por eso la palabra del Señor también menciona, y los hijos de Dios visitaron a los hijos de los hombres. Hablaba de los ángeles. Y literal E, y último, otro de las categorías, es que hijo de Dios por naturaleza genética y divina es solo uno, el único, se llama Jesucristo. Por eso es el unigénito, porque habla de genética. El único que podría decir que Él tiene la naturaleza divina es Jesucristo, no nosotros. Tú y yo no somos divinos, no tenemos naturaleza divina. Nosotros no somos dioses, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero somos hechura de Dios. Somos barro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las falsas enseñanzas distorsionadas que el mundo te puede traer a causa de que el enemigo te quiera convencer. ¿Para qué? Para levantar tu ego. Lamentablemente iglesias que te dicen, tú eres el hijo de Dios, eres el hijo del rey, eres un príncipe, tienes que vestirte así y tienes que comprar ropa de marca en los centros comerciales porque tú eres el hijo del rey. Hermano, eso ya va como por ese caminito. El hecho de que tú tengas que superarte, tengas que mejorar, tengas que esforzarte por ser mejor en todo ámbito, físicamente, como intelectualmente, como espiritualmente, eso no significa que yo voy a ser como Dios. El hecho de que el Señor dice, sean perfectos porque yo soy perfecto, quiere decir que nos volvamos a Él, porque Él, solo Él nos puede dar la perfección. Pero no quiere decir que tú y yo, el día de mañana vamos a ser perfectos porque somos como Dios. Mucho cuidado. Amén. Además a nosotros no nos interesa ser dioses. A mí no me interesa ser Dios. A nosotros nos interesa adorar al único Dios verdadero. Aleluya. Al único Dios creador de los cielos y de la tierra. A eso me interesa a mí. Reconocerle a Él como mi único Señor y Salvador. Y segundo, hablando de tánatos, se refiere a dos cosas, dijimos. El uno, la separación de la criatura de su creador. Y número dos, la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Entonces, después de haber muerto espiritualmente a Adán, ¿qué sucedió?
entonces viene la muerte física. Génesis capítulo 5, versículo 5, dice la palabra del Señor: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Le faltó solo 70 añitos más para llegar a 1000 años. Pero aquí llegó la muerte física. Ahora, quiero hacer una aclaración como parte de la enseñanza bíblica revelativa para su conocimiento. Quizás me escuchen mencionar durante estas clases o durante estas conferencias, como usted quiera llamarlo, algunos nombres en hebreo. Pero es para que usted conozca nada más, para que usted sepa la correcta interpretación de la Biblia. Para que pueda usted enseñar a otros, necesita tener una correcta interpretación sin salirse del contexto, pero no solo la interpretación, sino la revelación del Espíritu Santo. Las dos unidas te va a llevar a una excelencia en la interpretación, para que tú puedas tener mucho el cuidado de condenarte a ti mismo, como dijo el apóstol Pablo: ten cuidado de lo que enseñas. Amén. Entonces, quiero mencionarles, por ejemplo, el nombre de Adán. Tiene un simbolismo y un significado. Adán, normalmente nosotros lo conocemos en la Biblia y en la versión Reina Valera, con otras versiones, con la letra al final como N, pero no es así. Adán se escribe con M al final, es Adam, ¿sí? Y Adam significa, su nombre significa sangre roja o colorado, ¿sí? Entonces, Adán fue colorado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el primer hombre fue formado del polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra era virgen. Y usted sabe, las personas que siembran, cosechan, etcétera, cuando usted mueve la tierra y es una tierra virgen, es roja la tierra, ¿sí? Por eso es que su nombre tiene ese significado, sangre roja o colorado. Pero también en cada una de las letras del nombre de Adán, ¿sí? Cada una de sus letras, sus iniciales de su nombre, contiene la generación o la línea genética humana de la procedencia del Salvador. O sea, ya en el primer nombre de Adán ya estaba escrito, no sé si le puedes pasar, mi Jorgito, ¿sí? Ya estaba escrito la genética de nuestro Salvador. Por ejemplo, la A significa Abraham, la D y la A significa David, y la M de Mesías. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías iba a venir de la descendencia de Abraham y de David, que fueron los principales. Ahora, como dato curioso, el primer hombre en morir físicamente en la historia no fue Adán. Si no, usted ya sabe la historia, fue Abel. Y la primera ceremonia fúnebre de la historia hacen los padres al hijo, lamentablemente. Porque la naturaleza original no fue esa. El plan de Dios siempre fue que los hijos entierren a sus padres. Pero el pecado, mira lo que hace, distorsiona y desordena el plan de Dios. Por eso cuando usted no sé, alguna vez vio que los hijos mueren antes que los padres, hay una maldición dentro de esa casa. Eso tiene que ser quebrada y rota, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es ese. El plan de Dios no es que los padres entierren a los hijos. La naturaleza original es que los hijos entierren a los padres. Pero si eso pasa, hay que tener mucho cuidado. Algo está pasando, o qué pase desde mi genética o mis generaciones o mis antepasados. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué está distorsionado? ¿Por qué está desordenado? Igual en los hogares donde la mujer es la que manda, está distorsionado el plan de Dios. Está desordenado ese hogar, porque el plan de Dios no fue que la mujer tome la batuta ni sea la cabeza.
ella no toma las decisiones las toma el varón. Las decisiones toma el hombre, las decisiones toma la cabeza del hogar. No es que yo voy a decidir aquí y mi esposo me apoya porque mi esposo me ama. Manipulación. Lo mismo de Adán y Eva. Entonces, mis amados, no es así. El orden de Dios tiene que ser correcto. La mujer tiene que preguntarle al esposo: mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar con respecto a esto, con respecto a aquello, etcétera? Amén. La mujer es quien le ayuda a tomar la decisión, pero el hombre es quien toma la última decisión. Amén. Entonces, eso es el pecado. Desordena y distorsiona lo que Dios creó, el orden de Dios. Cuando Caín mata a su hermano Abel, ¿qué sucedió? A los que estudian Biblia. Dios le preguntó a Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No lo sé, le dice. Y Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí le quiero enseñar lo que de verdad dice en el original hebreo. Este versículo en el hebreo original está escrito, la palabra sangre no está escrito en singular, sino está escrito en plural. No sé si ya lo tenemos ahí. Ahí está en hebreo. Léalo. En la parte de arriba está en hebreo como está escrito, pero aquí abajo está la transliteración del hebreo que dice Bayomer Meg Asita Kol. ¿Sí se dan cuenta el kol? De la voz. Kol de Mei Achichat Suakim Elai Minja Adamá. Eso es ese versículo. ¿Qué significa? No sé si puedes pasarle, mijo. Bayomer dice, significa y dijo. Meg Asita significa ¿qué has hecho? Kol, la voz, que ya leímos, ya estudiamos eso. De Mei Achicha, de las sangres. De Mei es en plural, no es en singular. Quiere decir de las sangres de tu hermano. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Dios le estaba diciendo a Caín: la voz de la sangre de los linajes que había surgido de tu hermano cayeron sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que cuando Caín mata a Abel, no le estaba matando solo a Abel. Dios ahí le estaba diciendo: tú has matado a Abel y has matado a todas las generaciones que venían después de él. De ahí dice: Soakim clama, grita, Elaí a mí, Mijja Adamá, desde la tierra. ¿Sí? Es por eso, mis amados, que el aborto es un crimen generacional. La mujer que aborta tiene que entender que no está matando solo al hijo que lleva dentro de su vientre, sino a toda la generación que viene después de él. Por eso el juicio de Dios para la gente o las mujeres que abortan es terrible. Dice que va a ser peor que el juicio de Sodoma y Gomorra. O sea, todo el linaje de ese bebé que mataron están esperándole en el cielo, porque esos niños y esos bebés van a juzgar a sus propias madres. Por eso es terrible. Por eso cuando usted vea o escuche que alguien quiere abortar, ruéguele, hermano, que no haga eso. Si es posible, arrodíllese a decirle: por favor, no hagas eso. Por último, ve, deja que nazca y me regalas, o hacemos los trámites, lo que sea, pero no lo mates, porque te viene un juicio y toda esa sangre de esas generaciones te van a caer encima. Por eso el Señor le dice: ¿qué has hecho, Caín? Las sangres de tu hermano, o sea, las sangres de los linajes de la generación de tu hermano están gritando desde la tierra por auxilio, y me han llamado a mí por justicia. Así que hoy va a caer un juicio sobre ti. Por eso es que Caín después le ruega a Dios, le dice: tan grande es mi castigo, porque Dios lo desechó de su presencia. Por eso los grupos diabólicos
los grupos ocultistas, a Caín le tienen como un dios. Y si usted en algún momento, no sé si alguien pues algún momento pues pudo pasar por ese tipo de cosas en el mundo, hay ramas y jerarquías que uno se va supuestamente creciendo en el ocultismo, ¿verdad? Y el llegar a ser, al punto de poder llegar a conocer supuestamente a Caín, es uno de los grados más grandes de las brujerías. Entonces es terrible. ¿Por qué? Porque lo tienen como un símbolo dentro del ocultismo, a Caín. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. Por eso dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se ha visto esa gente que te mira así como que? Ojos altivos. Por eso el orgullo para Dios es una de las cosas que más aborrece. Nunca sea orgulloso, hermano, ni altivo. Nunca. Siempre sea humilde. La altivez para el Señor es una de las peores cosas. La lengua mentirosa. ¡Ay! ¿Dónde están los que mienten? Aquí no hay, gracias Dios. Aquí no hay gente que miente, hermanos. Porque aquí en Jezreel hablamos la verdad. El día en que recibimos a Cristo dejamos la mentira a un lado, atrás, en el pasado. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí están las personas que abortan. Terrible, es una de las cosas que Dios aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces quiero rápidamente explicar sobre la tanatología. La tanatología médica. ¿Qué es la tanatología médica? Es preparar a las personas para enfrentar a la muerte. Porque eso en la ciencia se aplica, es una ciencia también que se estudia dentro de la medicina. Y sirve para preparar a la gente para la muerte. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a la muerte. Por eso cuando sienten o miran que la muerte les llega, se desesperan, gritan. Hay gente que dice: no, yo no tengo miedo a la muerte. Pero cuando te llega la muerte, o te persigue, o está cerca la muerte, sales corriendo, hermano. Aquí nadie puede decir: yo no tengo miedo a la muerte. Pero ¿qué pasa? Ese es el instinto humano. Es una naturaleza que nosotros tenemos, mis amados. Por más espiritualoide que te sientas, por más fuego que tengas, y por más unción que tengas, cuando se aproxima la muerte, siempre va a haber un temor. Siempre. Porque eso es parte de nuestra naturaleza humana, es nuestro instinto. No, así que no podemos negarle, nadie puede negar eso, nadie puede negar que no teme a la muerte. Por naturaleza el ser humano tiene temor de enfrentar la muerte, tiene temor de enfrentar lo eterno y tiene temor de enfrentar lo desconocido. Por ende las personas tienen que ser preparadas para aceptar el momento. Porque ¿cómo tú le puedes decir a una madre soltera que no tiene familia y tiene 3 hijos que cuidar, y el médico tiene que decirle que le queda 15 días de vida? ¿Cómo le dices? Por eso hay una preparación. Ahí entran los psicólogos, entran los médicos mismos, que tienen que estar preparados bajo esta ciencia para saber cómo decirle y preparar su corazón para no lastimarlo. Porque la muerte de un familiar querido o de uno mismo puede provocar que se suiciden otras personas, o tú mismo. ¿Cómo le dices a una madre que sus 3 hijos únicos que tenía se accidentaron y murieron? ¿Cómo le dices? Para eso sirve la tanatología médica. Es la ciencia que te permite o te prepara para también preparar el corazón para que ellos puedan aceptar la muerte
y puedan continuar con su vida. Para eso sirve. Después está la tanatología forense. Esto en cambio los desarrollan los abogados dentro de la medicina legal. Y es necesaria porque la muerte pone fin a la personalidad humana y surten efectos legales como las herencias, que es un derecho civil, ¿verdad? Pero no solo en las herencias, porque la tanatología forense también es necesaria para poder identificar la causa de la muerte de un individuo. Cuando hablamos de herencia, por ejemplo, se necesita tener lo que es este papel, el acta de defunción, para proceder a los trámites correspondientes y poder darle la herencia a quien le pertenece. ¿Sí? Entonces, por eso es la tanatología forense. Pero también se vale esta tanatología forense de algunos otros recursos, como por ejemplo la balística, que la investigación en los objetos que son como pruebas, ¿no? de dónde procede pues la causa de la muerte, la dactiloscopía, que es las huellas dactilares, la de odontología, porque ahora la ciencia ha avanzado tanto que incluso hasta con un diente pueden identificar de dónde procedes tú, quiénes fueron, digamos, tus familiares de tus antepasados, tu línea genética, por un diente, ¿sí? Y también se valen también de las fosas comunes, donde encuentran los huesos, ¿no es cierto? Y a través de los huesos también pueden identificar, incluso hasta de años de la antigüedad, de dónde procede, quién fue esa persona, porque imagínate encontrar un lugar todo revuelto ahí, de dientes, de huesos y todo, ¿cómo sabes quién es esa persona? Para eso sirve esta tanatología forense. Entonces, mire, cuán importante es este tema de la vida después de la muerte. No es cualquier cosa. Y por eso quiero mencionar otro detalle que entra en cuestión, y es una enfermedad llamada la catalepsia. No sé si usted ha escuchado. Que no es muy común, pero se ha dado en muchos lugares y ha concurrido o ha ocurrido en personas a las cuales les entierran vivas y de pronto se despiertan dentro de la tumba. Las causas de esta enfermedad son por trastornos o enfermedades neurológicos, ¿sí? Gente que tiene pues problemas o enfermedades de la mente, demencias, o también, por ejemplo, esta enfermedad que se olvidan los viejitos, ¿cómo se llama? El Alzheimer. A ellos les puede venir, no es en sí una enfermedad, sino es un trastorno que les puede coger, puede darles esos síntomas, y es muy complicado de identificar, porque ¿qué hace esta enfermedad? Le paraliza el cuerpo, paraliza los músculos, no puede moverse, no puede hablar, e incluso los signos vitales disminuyen, de tal forma que los médicos mismos al revisarle pueden decirle, no, ya falleció. O sea, pueden clínicamente diagnosticarle ya un fallecimiento completo, pero de repente le entierran y ya cuando está en la caja o le están velando se despiertan. ¿Sí? Eso ha sucedido. Le pasó a un comediante en Bolivia hace algunos años atrás, más o menos por el año de 1990, por burlarse de Dios. Era un comediante que se burlaba mucho de los cristianos, se burlaba de Cristo y de la resurrección de Cristo. O sea, tan fuerte eran las burlas que él tuvo muchos problemas incluso con curas católicos y hasta con pastores. Porque era terrible, o sea, sus chistes eran demasiado agresivos contra Jesús. Pero bien dice la Biblia, ¿saben qué le pasó? Y la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que le pasó es que repentinamente le cogió esta catalepsia, dejó de moverse, le enterraron. Y dice que las personas que limpiaban en el cementerio justo pasaban por donde era la tumba de él y empezaron a escuchar sonidos. Y esa persona se asusta, dice, pero ¿qué sonido estoy escuchando? Llama a otro para ver si no era él el loco el que estaba solo escuchando eso.
Y la otra persona que se acerca también escucha sonidos. Entonces llaman a todas las personas que pudieran ayudar para poder desenterrar, a ver qué estaba pasando. Y cuando ya le desentierran a esta persona, le encuentran ya sin dedos, sin ojos, sin rostro, porque desesperadamente se había rasgado la cara por la desesperación de querer salir de la tumba. Y había fallecido ya. Entonces, miren lo que puede causar este tipo de enfermedades. Pero eso le sucedió a este hombre por burlarse de Dios. Mis amados, por eso tengan mucho cuidado de burlarse de las cosas de Dios. Yo sé que acá no hay, pero y si usted escucha de alguien, dígale, mira, mejor no hables, no digas nada, porque Dios puede desatar un juicio en tu contra. Amén. Entonces, esta enfermedad es muy extraña. Vuelvo y repito que hasta los médicos les pueden dar por muertos. Ahora, claro que estos síntomas ya se puede prevenir por la que la ciencia ha avanzado. Hay máquinas y exámenes que se les hace para detectar si tienen este tipo de enfermedades. Por eso es que casi ya no se escucha esto. Por eso menciono todo esto, porque la vida después de la muerte ha tenido que someterse a muchos estudios para verificar si de verdad existe una vida después de la muerte. Por ejemplo, 4,000 personas en Alemania por la Universidad de Heidelberg fueron entrevistadas porque ellos afirmaban haber tenido experiencias con la muerte, producto de haber fallecido por segundos en una operación en el quirófano, clínicamente declarados muertos y de pronto vuelven al cuerpo. Sí, 4,000 personas, y los 4,000 afirmaban haber tenido experiencias. Todas ellas afirmaron haber visto o escuchado algo en estos segundos de haber salido del cuerpo. Muchos de ellos dijeron haber escuchado gritos desgarradores, otros haber visto seres horripilantes y deformes, mientras que otros también aseguran haber visto luces de gloria o haber escuchado cánticos angelicales. Lo cierto es que los dos grupos están claramente divididos, pero tuvieron experiencias después de haber muerto. Por eso hay gente que conoce la muerte porque se cruzaron y se vieron cara a cara con la muerte, pero créanme que gente que tuvo malas experiencias nunca más quiere volverse a morir. ¿Sí? Porque imagínense tremendas experiencias de haber visto cosas horripilantes, de haber escuchado cosas que te causa miedo, y de repente vuelves al cuerpo y vives. O sea, quedaron hasta traumados, hermano, que no querían saber de morir nunca más. Pero en cambio hay la otra parte, el otro grupo, que cuando tuvieron experiencias hermosas, en cambio no quisieron regresar al cuerpo. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que obligarles a regresar al cuerpo porque no era su tiempo. Entonces, tanto hay una experiencia como otras, pero de que existe una vida después de la muerte, existe. Entonces, ha sido comprobado científicamente, ha sido comprobado médicamente, ha sido comprobado de muchas formas, aún por testimonios, como vuelvo y repito, han existido estudios que verifican que realmente existe una vida después de la muerte. Por eso este tema es tan crucial y trascendental, mis amados, que médicos, curistas, filósofos, poetas, científicos temen de la muerte, pero hablan de ella porque es parte de la vida. Y la muerte simplemente es nuestro pasaporte para ir a la otra vida. Y algún momento, usted y yo vamos a tener que usar ese pasaporte. La pregunta que usted debe de hacerse: ¿estoy preparado para pasar a ese lado? ¿Estoy preparado para realmente ir a la vida que es eterna? No sé si usted se ha preguntado alguna vez, pero si lo ha hecho, usted tiene que estar listo, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo nos va a llegar. ¿Amén? ¿Ya se fueron o están aquí? Así que mientras los pueblos paganos hablan de una reencarnación que no existe, pero que muchas personas creen, pero la Biblia, en cambio, niega la reencarnación, porque esta teología es la tesis del diablo, que va en contra de la posición de la tesis de Dios, que en cambio es la resurrección, que es muy diferente. O crees en el uno
O crees en el otro, pero no puedes creer en los dos, porque se contradicen entre los dos. Son antagónicos, contradictorios el uno contra el otro. No podemos creer en la reencarnación y a la vez en la resurrección. La Biblia enseña que nuestra alma, cuando morimos, desaloja el cuerpo, y en el momento de la resurrección, nuestra alma que salió regresa a nuestro propio cuerpo y es levantado en gloria. Eso nos dice la Biblia. ¿Aló? Entonces no es lo mismo. Imagínese usted que por equivocación en la resurrección usted va a parar en cuerpo de otra persona. Un joven de 18 años paga en un cuerpo de una ancianita de 80 años. Imagínese, ese mismo rato se mata él mismo. Ahí mismo se muere de un paro cardíaco. No existe. Cuando nosotros salimos del cuerpo, dice la palabra del Señor que llegará un evento del cual se llama la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces el Señor dice que el alma que salió de nosotros, el espíritu que sale de nosotros, regresará a nuestro propio cuerpo y nuestro cuerpo será transformado. Amén. Y eso vamos a hablar cuando hablemos de este evento del arrebatamiento de la iglesia. Así que eso de la reencarnación no va a suceder, mis amados. Tranquilos. No es que usted va a reencarnar en una vaca, un toro, en un chivo, en un ratón. No, eso no existe, no hay. Es mentira del diablo. El ser humano está compuesto de 3 partes. Usted ya sabe, ¿verdad? Somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. La gente habla primero de cuerpo, después de alma, después de espíritu. No, espíritu, alma y cuerpo. Aprenda a pronunciar correctamente. Y eso está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Para que usted sepa. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos está hablando de que nosotros somos tripartitos. Es decir, que hay 2 cosas dentro de una. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el cuerpo? Santiago capítulo 2, versículo 26. Miren, ¿qué sucede cuando una persona fallece? Aquí está escrito: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Aquí está mencionando que la muerte se da cuando el espíritu desaloja el cuerpo. Vuelvo y repito, no cuando los riñones dejan de irrigar líquido, no cuando el corazón deja de bombear sangre, no cuando el cerebro deja de funcionar. No, eso no es la muerte. La muerte se da cuando el espíritu sale. Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ¡fum! Sale el espíritu y murió. Amén. Ahí sucede la muerte. La muerte de una persona no ocurre porque no hay signos vitales. No. Puede ser que no tenga signos vitales, pero todavía puede estar con vida. Por eso es que hacen, hasta los médicos hacen el famoso RCP, ¿verdad? La resurrección cardiopulmonar o la resucitación cardiopulmonar, y empiezan ahí a dar masaje al corazón. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que no por el hecho de que ya no tenga signos vitales quiere decir que murió. Por eso hay una instrucción médica que dice que tú por 40 minutos tienes que darle RCP. Por más que digas, no, pero es que ya está muerto. No, tienes que hacerlo, porque se han dado cuenta que durante el RCP vuelve a respirar. No es que vuelve a la vida, no es que estaba muerto. No, vuelve a respirar. Pero en medio de ese proceso tienen sus experiencias sobrenaturales.
Amén. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el neshemá. ¿Qué es eso? Es el hálito de vida que sopló Dios sobre nosotros para poder tener vida. Ese es el espíritu. Ahora, ¿qué es el alma? El alma en el hebreo conocido como el nefesh, en cambio. El nefesh habla acerca de todo el ser vivo, todo lo que usted es. Ese es el nefesh, es el alma. ¿Sí? El espíritu es lo que le da vida al alma. No es lo mismo alma que espíritu. Hay gente que piensa que el alma es igual que espíritu, porque se confunden. No, yo vi un almita por ahí y pasaba nomás. Y otro dice, no, era un espíritu. Y no, bueno, es lo mismo, dicen, no es lo mismo. El espíritu es el aliento. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona fallece, una persona muere, sea cristiana o no sea cristiana, el espíritu regresa a Dios. No es que el espíritu se va al infierno. No, no. El espíritu pertenece a Dios y regresa de donde pertenece, porque es el aliento, es el hálito de vida. El alma, eso sí. Si usted recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y vivió conforme a su voluntad y en santidad, el alma va a ir al cielo. O, por lo contrario, si usted no recibió a Cristo, si no aceptó a Cristo, si no se convirtió, va a ir al infierno. Es el alma. Por eso es que en el alma están alojados los sentimientos, las ilusiones, las emociones, todo eso, el intelecto, todo eso está en el alma. Por eso es que es usted el alma, es usted. Mírese, mírele el uno al otro. Simplemente está en un estuche. ¿Ya? Un estuche es más negrito que otro, pues bueno, así nos hizo el Señor. Pero esto de aquí son los estuches, es el cuerpo en cambio. Y mírese sus manitos, qué bonito, ay, qué bonito. Se ve al espejo, ay, qué guapo que soy. Es estuche nomás, ese estuche se va a ir. Eso no es lo importante es su alma. Amén. Entonces, Génesis capítulo 35, versículo 18. Vamos a ver qué habla del alma. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué dice? Pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Está hablando de Raquel. Raquel cuando dio a luz a Benjamín murió. Y dice que cuando se desprendió el alma de su cuerpo, murió. Entonces tanto el alma como el espíritu desalojan el cuerpo y ahí fallece o ahí muere la persona. Se golpeó el estuche. Miren lo que pasa en Primera de Reyes 17:21. Vamos a ver en cambio cómo sucede una resurrección. Lo registra a través del profeta Elías. Creo que muchos ya conocen esta historia de la viuda que perdió a su hijo, ¿sí o no? Y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo, Yahweh, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Porque el Señor mismo nos dijo, id y orad por los muertos y estos resucitarán. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en Cristo Jesús, hay poder en el Espíritu Santo y en la palabra que sale de tu boca. ¿Qué siente en cambio el ser humano cuando muere? ¿Qué cree que siente? Ya mismo lo averiguas. La palabra, la persona, dice la Biblia, vuela. Job mismo le dijo a Dios, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y devolviste mi sustancia. O sea, ¿qué pasó con Job? Job se había muerto y había regresado. Porque yo sé que me conduces a la muerte, ahí está, y a la casa determinada a todo viviente. ¿Cuál es la casa determinada a todo viviente? La muerte. De eso estaba hablando. Salmos 90:10, también David
pudo experimentarlo y lo escribió, o fue revelado por Dios. Dice, Salmos 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero ¿sabía que cuando el alma sale y se desprende del cuerpo, el alma corre a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz? Es extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando se desprende el espíritu del alma, pasamos a una dimensión diferente. Pasamos a otro, ya el tiempo humano dejó de existir y entras a una dimensión espiritual. Y en la dimensión espiritual puedes correr, pero inimaginablemente a una velocidad que ni la luz le alcanza. Por eso es que Adán y Eva, cuando ellos fueron creados, Dios les hizo a una perfección. Ellos no caminaban en una dimensión física, ellos caminaban en una dimensión espiritual. ¿Cómo cree que Adán pudo poner nombres a los animales? Imagínense, que incluso tuvo que poner nombres a los animales que viven en las profundidades del mar. Porque en esa dimensión espiritual, Adán pudo recorrer a una velocidad inmediata, porque para que en 7 días se pueda hacer todo el trabajo que Dios le mandó a hacer, tuvo que haber recorrido una velocidad inmediata, tuvo que irse al fondo del mar, a todos los espacios del aire, voló y de todo pudo haber pasado. Eso no lo menciona la Biblia, porque eso no es como quien dice, como importante, porque eso no te va a llevar a la salvación. El hecho de que tú sepas que Adán voló o no voló, eso no te salva. Por eso es que en la Biblia está escrito lo que a ti te hace falta, lo que es importante y lo que es necesario. Amén. Pero mire, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos, 80. Es decir, las personas que viven más de 80 años, porque fueron los más robustos. ¿Y por qué? Supieron también honrar a papá y mamá. Normalmente a los 70 ya es una buena edad como para ir muriendo. Pero no le estoy diciendo eso, porque ya por ahí empiezan, pastor, ya quiere que me muera. No, o sea, eso dice la Biblia. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero algo que debemos notar para nuestra reflexión es lo siguiente. 70 años, ¿cuántos días cree que son? Si una persona vive 70 años, quiere decir que vivió 25.567 días. Y la persona que vivió 80 años, o todavía vive 80 años, quiere decir que ha vivido 29.229 días. Parece ser que es mucho tiempo, ¿sí o no? ¡Wow! 29.000 días, pastor. Pero pasa el tiempo y ni te has dado cuenta. Y has vivido 29.229 días. Pero analicemos un poquito más profundo. Si usted analiza que estudió 20 años, porque hay gente que estudia, se dedica a su vida. Y es verdad, casi todos llegamos 20 años de estudio, ¿sí o no? Casi a los 20 años nos graduamos del colegio. Y eso que falta a la universidad, que a los 25 años recién nos estamos terminando la universidad. Entonces, 20 años de estudio, imagínense. 35 años de trabajo. Perdió el tiempo 15 años. Durmió más de 8 horas diarias. La vida se te fue y no hiciste nada. Si solo con estudiar 20 años y trabajar 35 se te va toda la vida. Imagínate desperdiciándolo. Ahora te voy a poner un poquito más difícil. 70 años. ¿Cuántos días quiere decir que has vivido? 25.567 días. En segundos, ¿cuántos segundos crees que has vivido? 2.209.492.800 segundos. Y lo peor de todo es que cuando la gente muere y se va al infierno, le reclama a Dios: Señor, ¿por qué no me diste tiempo para poderme salvar? ¿Qué crees que le va a responder el Señor? Mijito,
Viviste 209.492.800 segundos y dices que no te di tiempo. Si solamente te bastaba con un segundo para arrepentirte, pedir perdón y ser salvo. No hay excusa, hermano. Por eso, mis amados, si aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo, acepte ahora, porque tú no sabes el día de mañana qué te va a pasar. La vida no la tenemos comprada y Dios te va a decir, te di mucho tiempo y no la aprovechaste. Así que si analizamos esto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Y resulta que después nos quejamos, porque dice que la gente en el infierno va a empezar a insultar a Dios, porque ya se ve perdido, ya se ve que no puede tener salvación y ahí se quiere desahogar culpándole a Dios por las cosas que tú mismo no aprovechaste en esta vida. Así que, mis amados, la gente dice Dios no es malo como para mandarnos al infierno. ¿Se han escuchado eso? No, Dios no es malo, Dios no nos va a mandar al infierno. Y en eso estamos en lo correcto. Es verdad, Dios no es malo. El malo eres tú, que no quisiste estar cerca del Dios bueno. Dios no envía al infierno. La gente solita se da clavados al infierno. ¿Verdad es? Por eso cuando alguien te diga, no, Dios es bueno y no manda al infierno, dígale sí, ¿verdad? Totalmente. Muy de acuerdo contigo. Porque el malo eres tú, que no quieres hacer caso, y tú mismo te vas a ir al infierno, solito.